La garantía mortal del toque. Basada en hechos reales. Autor, Emiro Gamarra, el moralejista. Desde el cielo celeste, se encontraba fuera de los peligros de aquellos días, esa ave de mal agüero, que no era ni cuervo ni buitre, pero su presencia siempre fue presagio de muerte. Aquel samuro carroñero planeaba en silencio y esperaba con paciencia, entre las nubes de humo y las lluvias de balas, que mataran a la siguiente persona. 6 de febrero del 2014, otros días pasados podían considerarse normales para Annie y su familia, menos aquellos que estaban por venir. Ellos vivían en la Villa del Rosario, un pueblo rural y ganadero del estado Zulia en Venezuela, donde solo aquello que no existía podía resistirse a quejarse del clima húmedo y las altas temperaturas. El pueblo estaba separado a una distancia de 90 kilómetros de la ciudad capital Maracaibo, por una calle ancha y solitaria, con grandes reductores de velocidad y rodeada de un llano frondoso y extenso que se alejaba y encogía perdiéndose en la perspectiva del paisaje, de vez en cuando cruzada por serpientes venenosas y una que otra vaquita que se perdía del ojo de sus dueños, hombres muy ricos que se podían dar el lujo de decir, ya no sé ni cuántas vacas tengo. La calle estaba dividida y enumerada en kilómetros y había sitios muy remotos cuyos nombres eran determinados según el kilómetro de la carretera. ¿Quién no conocía la solitaria estación de servicio del kilómetro 56? Annie García era la menor de 2 hermanos de un matrimonio golpeado por las altas y bajas que siempre produce el amor a grandes distancias. La chica estaba embarazada, tenía 7 meses de gestación y en consecuencia de una discusión con su esposo poco tiempo atrás, se vieron en la penosa obligación de terminar su relación. En aquel momento se fue a vivir a la casa de su madre entendiendo que su economía dependería ahora de ella misma y le pidió ayuda para conseguir un trabajo de poca exigencia física de manera de no poner en riesgo la salud de su bebé, que para entonces tenía solo un mes de formación. Aunque las fuentes de empleo eran escasas en aquel lugar de casi 300 años y ligeramente industrializado, su mamá conocía el mercado como la palma de su mano y tocando puertas a viejos conocidos, logró encontrarle un puesto como vendedora en una zapatería del centro del pueblo. En la zapatería, Annie ya tiene 6 meses trabajando desde que su pareja le negó la paternidad de su bebé. Ella comienza a darse cuenta de que le está creciendo el vientre bastante rápido y le preocupa que el jefe pronto termine por despedirla debido a su imposibilidad laboral y a la falta de seriedad respecto a los derechos de los trabajadores, cosa que la intranquiliza aún más, ya que la situación del país, en todos los aspectos existentes y por existir, estaba cada vez más complicada y no podía anticipar que luego las cosas se pondrían peor. Pasaron los días, es 13 de febrero y el clima entre las personas se ha vuelto un poco tenso. Annie, haciendo caso omiso de todas aquellas sensaciones que circulaban en el ambiente social, tuvo que quedarse hasta tarde por la noche ayudando a hacer el inventario de la zapatería. La noche estaba oscura, silenciosa y solitaria. La chica volvió a casa exhausta, saludó a su mamá y le dijo, vengo muerta de hambre, a la vez que le pidió el favor de prepararle algo de comer. Su madre, la señora de García, fiel creyente en aquellas extrañas cosas sobrenaturales que con frecuencia escuchaba de las personas ancianas, le dijo, hoy no se cita la palabra muerte en esta casa, ni nada que se le parezca, esta mañana había un samuro solitario volando aquí arriba, y tu abuelo, en paz descanse, decía que eso era señal de mal augurio y desgracia. La señora se dio media vuelta mientras Annie la observaba sorprendida y accedió gentilmente a cocinar para ella una rica sopa de patas de pollo. Estos caldos me han dicho que regeneran cualquier cuerpo forzado, pero no sanan corazones rotos ni calman mentes atormentadas, eso es trabajo de nosotros y del tiempo, dijo la señora en forma de indirecta, aunque Annie sabía que era una directa para ella. La chica se sentó en el sofá a leer el diario informativo como de costumbre y en la página principal acaparó su atención una alarmante noticia que en el fondo no le sorprendió, porque ya las personas con frecuencia lo anunciaban, lo pedían y sentían que era necesario, esto ya se veía venir, pensó Annie. Se desencadenó una masiva protesta en varios estados del país, principalmente por los problemas de escasez de alimentos, inflación, incremento de la pobreza y muchos otros en los que prefirió no profundizar porque evidentemente, al vivirlos en carne propia los conocía mejor que la prensa. Le comentó a su madre sobre lo que estaba ocurriendo, mientras ésta, con mirada desencajada y poco sorprendida, le sirvió la humeante sopa. Inmediatamente sonó el teléfono, las mujeres se miraron a los ojos y sutilmente, como quien no quiere la cosa, lo contesta la señora, la cual no podía imaginarse quién podría estar llamando a esas horas de la noche, pero para su tranquilidad momentánea, salió del aparato una voz áspera y penetrante que ponía a sufrir las cuerdas vocales de cualquier artefacto electrónico, era su esposo, el señor Ángel García.
quien le dijo que tenía una buena noticia y otra mala, y que se las haría saber el próximo fin de semana, cuando antes de lo previsto, realice su viaje al pueblo, debido a complicaciones inusitadas y extraordinarias en el trabajo. La señora colgó el celular, observó a Annie y le comentó lo dicho por su esposo. A partir de entonces un mal presentimiento recorre hasta las desgastadas pieles de pintura de la casa y hace que el anuncio comience a preocuparle a las mujeres. Llegó el sábado y están ansiosas por la llegada del señor García desde el frente de la casa. La casa tenía una fachada muy bonita, un porche con buena sombra, había plantas decorativas con hermosas flores y en el extremo derecho de la cerca había un callejón que servía para estacionar un auto. El señor García llegó al mediodía, entró por el callejón, se bajó con una inusual armadura bastante trajinada encima de su uniforme y extrañamente trajo a un joven preso, sucio y encapuchado en la parte de atrás de una golpeada patrulla que le prestaron para ejercer sus labores de Guardia Nacional. Se bajó con el sujeto tomándolo de la parte de atrás del cuello y antes de saludar a las asombradas mujeres, les preguntó seriamente cuál noticia quieren primero, la buena o la mala. Ellas, temblorosas, no respondieron más que un gemido de impresión que se convirtió en angustia cuando el señor García les dijo que comenzaría por la mala noticia. Ya saben lo que está ocurriendo en el país, ¿verdad? Les preguntó, estas respondieron simultáneamente un silencioso sí, asintiendo con la cabeza. Él les pidió que no se asustaran, pues era esa la mala noticia, y ellas, más impresionadas y confundidas que hace un instante, le preguntaron, entonces ¿cuál es la buena noticia? ¿Por qué traes a ese joven en esas condiciones? El señor García le quitó lentamente la capucha, la señora sostuvo la respiración por un momento y cerró los ojos antes de ver al joven, mientras Annie con el corazón casi en la mano, saltó de emoción al ver que era su hermano mayor José García, seguidamente lo vio su madre y de inmediato se echaron a abrazarlo. El señor García entre los gritos y sus risas les dijo, esta era la buena noticia. Sucesivamente todos pasaron al pequeño comedor de la casa, no era muy lujoso, tenía paredes color marfil, una lámpara en el centro, varios cuadros con fotos viejas, un tarantín de madera con un viejo televisor y varios adornos hechos de barro y arcilla. Entonces, estando todos en sus lugares, la señora de García sirvió la comida que había preparado, mientras que Annie, sentada a la derecha de su padre y de frente a su hermano, le preguntó a su papá que cómo le estaba yendo en el trabajo y por qué trajo a José de la ciudad si todavía estaban dando clases en su universidad. Este, con un gesto un tanto enojado e inquieto, le contestó, todo iba bien hasta que en esta última semana comenzaron las protestas en varias ciudades del país, aunque yo trabajo en el kilómetro 56 cerca de la vía a Maracaibo como comandante de brigada. Me han dicho que allá la ciudad se ha vuelto peligrosa y mis superiores han decidido ponerme a la cabeza de un grupo antimotines. Annie pensó, eso explica las armaduras en todo su cuerpo. Debemos asegurar la paz en la ciudad, continuó el señor, y evitar a cualquier costo el saqueo, las guarimbas y que se expanda la violencia en los puntos más importantes como las avenidas principales, las zonas de comercios y en cualquier otra parte, hija. José le hacía todo tipo de señas y gestos a Annie para que no le siguiera preguntando más cosas a su papá, y esta, curiosa e insistente, le volvió a preguntar, ¿y por qué trajiste a José, papá? ¿Acaso no le están dando clases? El señor García tomó un vaso de agua, respiró profundamente, miró a José que está sentado a su izquierda, empuñó su mano y con una mueca de rabia le dijo a Annie, hija, estuve a punto de asesinar a tu hermano. La señora de García lo escuchó e inmediatamente exclamó impresionada, ah, ¿pero cómo? Annie quedó tan fría como el hielo que estaba en su vaso de agua y sucesivamente le siguió haciendo preguntas, ¿pero cómo, papá? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo casi matas a mi hermano? ¿Cómo casi matas a tu propio hijo? Explícanos. El señor respondió, todo hubiese sido un accidente. Ustedes saben que José tiene ese problemita de que siempre quiere hacer lo que le da la gana, no hace caso a nuestros consejos y en un operativo que hicimos cerca de las muy conocidas Torres del Saladillo en el centro de la ciudad, encontré oportunamente a tu hermano haciendo una protesta para nada pacífica. Annie asombrada miró a su hermano con una media sonrisa de regaño y decepción al escuchar ese último comentario. Luego le dijo a su padre que continuara explicando todo lo que ocurrió en el operativo. Su padre, con solo recordar las escenas, ponía cara de enojo, pero aún así siguió contándole a su esposa e hija lo que querían saber. Bueno, hija, resulta que comenzaron a organizar una movilización supuestamente pacífica que no tengo idea dónde comenzó, pero sé que terminó en la Plaza de la República. José, que se supone que tenía que estar en clases, era allá metiéndose en la boca del peligro, dijo el señor en un tono alterado.
Una parte de los manifestantes se dirigió al pie de las torres del Saladillo. Los infiltrados del gobierno les dieron el aviso a mis superiores y me enviaron enseguida con mi grupo antimotines a asegurar la zona. Junto con llegar las cosas comenzaron a calentarse, y no fue precisamente por el sol intenso que hace en Maracaibo, dijo de manera irónica el señor García. Annie sonrió y siguió escuchando. Los muchachos empezaron a quitarse sus franelas para amarrarlas en sus cabezas de manera que nadie pudiera reconocerlos, y a partir de ese momento comenzó una larga y violenta confrontación en la que logramos dispersar a los protestantes con perdigones y bombas lacrimógenas. Hacíamos emboscadas frontales muy rápidas para hacerlos retroceder cuando sus líneas principales se debilitaban con el gas. Ellos, mientras corrían en retroceso, perdían el equilibrio y caían en el pavimento. Yo logré sujetar por el pie a uno de los que lanzaron bombas molotov de gasolina, y luego le puse el pie en la espalda, lo apunté en la cabeza con mi arma, le quité la franela de forma violenta y quedé más frío que el hielo que había en tu vaso, que un siglo de inviernos, cuando me fijé que era José, mi propio hijo, atacándome a muerte. Annie y su mamá estaban muy impactadas y disgustadas por lo que acababan de escuchar mientras el señor García seguía contando la historia. Posterior a eso, cubrí su cara rápidamente, nadie debía verlo, le puse las esposas, lo saqué del lugar, tomé una patrulla y le dije a mis compañeros que trasladaría a este chico hasta el comando en condición de detenido para interrogarlo. Salimos de inmediato pasando por las calles menos transitadas de la ciudad, buscando atajos para pasar desapercibidos. José observó que la ventanilla central interna de la patrulla estaba abierta, pero no sabía que yo la había dejado así a propósito. Yo le dejé la franela a medio poner, él ya se la había quitado con un par de sacudidas. Luego, el muy descarado trató de sobornarme con el mismo dinero que le di para pagar los gastos de la universidad. Yo estaba muy enojado y me detuve de forma abrupta debajo de un árbol en una solitaria calle llena de basura a orillas del lago de Maracaibo. Me volteo y sucesivo a eso me bajo de la patrulla, abrí la puerta trasera y me quité el casco de seguridad. ¡Sorpresa! José al verme quedó totalmente estupefacto e inexpresivo. Luego de darle los insuficientes regaños que se merecía, por un momento pensé que llevaba un camaleón en la patrulla. Nunca había una persona cambiar de color tan rápido. Él solo guardó silencio y no cruza muchas palabras conmigo desde ese momento. Más tarde tenía que encontrar la forma de sacarlo de la ciudad. Era peligroso, había operativos de vigilancia y patrullaje por todos lados. Lo hice salir de la patrulla a comprar ropa de civil para mí y ropa de gente decente para él con el dinero con el cual pretendía sobornarme. Annie soltó una risa breve, aunque su padre estaba muy serio. Después de tanto pensar en solucionar el escape, se nos hizo tarde y tuvimos que esconder la patrulla detrás de un montón de basura para quedarnos en un hotel esa noche. Aunque yo me sentía muy cansado, no podía conciliar el sueño. Fue entonces que aproveché para tomar el teléfono y llamar aquí para decirles que pronto iba a venir a casa con las dos noticias. Al día siguiente salimos antes del amanecer para buscar la patrulla en el lugar donde la habíamos escondido, nos colocamos las mismas ropas que traíamos durante el enfrentamiento y partimos para acá, solo que antes de pasar tranquilamente por el primer punto de control, me quité el casco de seguridad para saludar a los otros guardias que custodian las alcabalas. Se fueron pasando los minutos mientras avanzábamos por el camino. Cuando veníamos precisamente por el kilómetro 56 en la vía hacia acá a la villa, se apagó la golpeada patrulla. ¡Qué mala suerte!, pensé. Revisé el medidor de gasolina y aún le quedaba un poco menos de medio tanque, pero eso era suficiente para llegar hasta aquí. No entendía entonces lo que le pasaba al vehículo. Me bajé y traté de hacer lo posible y hasta lo imposible para que encendiera. Desesperadamente moví cables al azar y hasta soplé el motor a todo pulmón sin parar, con la esperanza de que se enfriara y encendiera nuevamente. Como era de suponer, no funcionó. En ese momento pensé en llamar al teniente que suplió mis labores de comandante de brigada en el comando del kilómetro 56, pero con el miedo de que, al llegar, me hiciera quitarle la capucha a José y ser descubierto, así que reporté por mi radio que mi patrulla tenía un leve problema para encender. Les di la dirección exacta y agregué que solo necesitaba que enviaran a un mecánico. De inmediato respondió el teniente: «Saludos, comandante García. Recibido, enviaré al mecánico enseguida, que tenga feliz día». Suspiré, esas palabras me cambiaron el ánimo al instante. Extrañamente pasaron varias horas hasta que llegó el mecánico. Yo olvidé que le había quitado momentáneamente la capucha a José y este extraño hombre al llegar logró verle la cara. Él simplemente lo ignoró e hizo su trabajo. Intentó encender el motor y efectivamente se puso en marcha la patrulla. Antes de retirarse le pregunté que por qué la patrulla se había apagado y me dijo que era por un problema con la batería. Luego me preguntó que a quién traía detenido, y le dije sin pensar: a un bachaquero,
uno de estos delincuentes que especulan con la comida del pueblo. El mecánico extrañamente se impresionó muchísimo y me dijo, espero que le den muchos años a ese desgraciado, con un tono algo temeroso. Yo le sugerí que si terminaba su trabajo por completo podía ir a encerrarlo lo más rápido posible. Así lo hizo. Antes de marcharme, el mecánico susurró curiosamente, seguramente lo matarán, y le dije, eso no te lo puedo asegurar. Entonces, pisé el acelerador a fondo y seguí mi camino pensando en que había algo extraño en aquel mecánico y que en su auto llevaba sospechosamente varias cajas de cartón bastante grandes como para guardar sus pequeñas herramientas y no tenía idea para que las pudiera estar usando o que pudiera estar transportando. Al final no le di importancia al asunto, quería irme y me concentré en el camino. Más tarde, en la carretera, como a 10 minutos para llegar al último punto de control. Vi en la lejanía una cola de vehículos a la que me estaba aproximando. Entré a formar parte de la extensa cola e informaron por radio que la vía al municipio estaba trancada por una fuerte protesta que yacía en las cercanías de la alcabala para entrar a la villa. Se escuchaba decir entre los que se bajaron de sus carros que la gente había quemado el peaje porque el hijo del alcalde se robaba el dinero de ese impuesto desde la alcaldía, pedían su renuncia y hacían cánticos de clamor y justicia. En eso se pasó el día, yo del aburrimiento me puse fue a mirar un extraño samuro que planeaba en círculos por encima de nosotros, pensé que había cerca de los potreros alguna vaca muerta, pero al bajar el vidrio no entraba ninguna clase de olor más que el de pavimento caliente y gasolina, entonces esperando que todo volviera a la normalidad nos cayó la noche. Dejé la patrulla en la orilla de la carretera y entre el frío y el cansancio nos quedamos dormidos. Al siguiente día nos despertamos con el ruido de los autos que transitaban por la carretera, la vía estaba libre. Yo estaba muerto de hambre y casi sin fuerza, y así avancé otro par de kilómetros. Paré en un cafetín que encontré en el camino, pero era extraño, estaba decorado con objetos y cuadros que parecían sacados de una tienda de brujería. El hombre que me atendió era un anciano de cabello largo, húmedo y despeinado, con camisa desabrochada y tatuajes de pájaros al parecer en todo el cuerpo. Se mecía en una vieja silla decorada con plumas mientras miraba todo el tiempo hacia arriba, hacia el cielo, como esperando que alguien viniera de allá a visitarlo. Me atendió sin querer bajar la mirada y antes de yo pedirle algo de la única vitrina limpia que tenía, me dijo, disculpe oficial, estoy feliz porque mis pájaros también tienen hambre, y al fin, dentro de muy poco, van a volver a comer. Seguidamente me miró a los ojos de forma penetrante y sonrió. Yo estaba armado y el hecho de estar armado psicológicamente nos da a los hombres una pequeña ventaja, sentimos menos miedo, entonces solo le pedí algunas cosas para comer, compré lo que pude con el poco dinero que tenía, lo llevé a la patrulla y lo compartí con José que ya se veía pálido de mal color. Desde la ventana pude ver nuevamente a otro samuro más cerca de nosotros, posado en un estantillo de los que se sostiene el alambrado de los potreros. Eso me trajo una mala sensación, entonces bajé el vidrio, tomé mi escopeta de perdigones, lo apunté en la cabeza y 3 segundos después lo vi caer en el monte luego de detonar el arma. Cuando me dispuse a subir el vidrio de la patrulla se escuchó una fuerte carcajada saliendo del cafetín donde estaba el señor de los tatuajes. ¡Qué extraña sensación! La señora de García sin pronunciar palabra recordó al samuro que estuvo merodeando por encima de su casa y siguió escuchando a su esposo con un poco de nerviosismo. Seguí mi camino hasta llegar a la última alcabala antes de entrar a la villa donde la mayoría de los guardias nos conocen porque sus familias han compartido con la nuestra en ocasiones. Para mi suerte, el que estaba de turno era un teniente recientemente ascendido, muy joven y visualmente inexperto. Crucé unas cuantas palabras con él, aunque de manera insistente me hizo quitarle la capucha a José, pero, así como me lo esperé, no lo reconoció y me dejó seguir. A partir de ahí dejé sin la capucha a José y traté de evadir todo contacto con guardia o policía local. Me dirigí a la casa de mis papás porque sé que los fines de semana no están ahí, se van de viaje y con tantos disturbios dudo mucho que regresen por ahora. Guardé la patrulla en el garaje, entramos a la sala, José se sentó en el mueble mientras yo me quedé mirando un retrato de mis viejos que tenían en el centro de la mesa. Allí en un vaivén de recuerdos nostálgicos, en el que me regañaban a cada rato por mis travesuras de niño, y no por jugar con gasolina claro está. Annie sonrió, esperé el mediodía a esta hora para llegar aquí con la sorpresa del encapuchado. Annie exclamó con mirada perdida, «¡Wow, papá!». La señora de García también estaba muy impresionada con todo lo que hizo su esposo para evitar que le ocurriera una tragedia a su hijo, pero Annie aún tenía una pregunta por hacerle a su padre. Esta le dijo, «Papá, ¿qué hubieses hecho si en vez de ser mi hermano a quien apuntaste con tu arma hubieses sido otra persona?». Este, con expresión de sorpresa en el rostro, titubea y responde atónito, «Vaya hija. No sé qué decirte. De lo que sí estoy seguro es que no hubiese hecho por él lo mismo que hice por tu hermano».
De inmediato intervino la señora de García y dijo, ya es suficiente de tantas preguntas, la comida se va a enfriar y tengo que volver a servir el hielo. Luego de terminar el retrasado y casi frío almuerzo, el señor García fue a tomar un baño y luego se fue al cuarto a descansar. Se acostó en su cama pensando en que Annie no había quedado satisfecha con la respuesta que le dio y que en aquel momento posiblemente hubiese apretado el gatillo sin importarle la vida del chico, ya que lo estaba haciendo en defensa propia y de su grupo. Además, esos chicos los estaban atacando a matar y en ese momento no debía importarle hacer lo mismo. Lo que sí de verdad le importó fueron los sentimientos de Annie y por ello no le respondió de una manera más directa a lo que ella esperaba escuchar. En fin, después de tanto meditar el asunto se quedó dormido rápidamente. Del otro lado de la habitación estaban Annie y José sentados en la cama, quienes entre risas hablaban detalladamente de lo que había ocurrido. Este le cuenta a su hermana la parte de la historia que ella no conocía. Le dijo, Annie, ese día en la mañana estábamos en clase de dibujo en la Facultad de Arquitectura y Diseño y entraron unos hombres armados en el aula. Aunque nosotros nos asustamos mucho, ellos solo dijeron que la clase había terminado y que saliéramos a las calles a protestar, que no nos preocupáramos porque ellos no nos iban a herir ni a dar armas y siquiera pensaban usar las suyas a menos que fuese necesario. Yo entre mí pensé en escaparme apenas lograra salir a la calle, pero al ver tantas personas al pie del edificio de enfrente, decidí quedarme porque me parecía que estaba delante de una emocionante experiencia. Nos fuimos un gran grupo por una calle poco transitada y encontramos una patrulla con 4 guardias. Decidimos hacer una emboscada y atacarlos para apoderarnos de la patrulla. Lo hicimos desde todas las direcciones para hacerles saber que estaban rodeados y que no los dejaríamos escapar. Los guardias entre escasos disparos de perdigones soltaron las armas y entre carreras abandonaron la patrulla, la cual golpeamos ferozmente junto con uno de ellos que al tropezarse no logró escapar y hasta perdió su casco. Luego usamos su patrulla como transporte, aunque al final fue mala idea porque los otros guardias que escaparon reportaron ese incidente y también con una emboscada nos la quitaron al pie de las torres del Saladillo. Antes de abandonarla, yo traté de averiarle la batería con la intención de evitar que la pudieran usar para ir a buscar más guardias y nos ganaran terreno, pero resultó inútil. Más tarde comenzaron a llegar muchos manifestantes y más guardias antimotines al lugar. Por orden de un chico notablemente más experimentado y con espíritu de líder, nos pusimos cada uno nuestra propia franela en la cabeza para proteger nuestra identidad de los fotógrafos infiltrados de la prensa y así evitar más tarde quedar expuestos a una posible persecución. Entonces comenzamos a lanzar piedras y unas bombas Molotov que llevamos entre una caja de cervezas. Rápidamente comenzaron a llegar más refuerzos de los uniformados y en poco tiempo lograron dispersarnos a todos. Yo, entre carreras retrocedí, choqué con alguien y perdí el equilibrio, caí, y antes de poder levantarme me agarraron por la pierna. Yo pensé que todo estaba perdido en ese momento, pero no entendí por qué el guardia no me disparó cuando me quitó la franela de la cara, claro, hasta que me di cuenta de que era nuestro padre. Annie evidentemente sorprendida y más analítica que nunca comienza a entender por qué la patrulla estaba tan golpeada y por qué dejó de funcionar en el kilómetro 56. Fue su hermano quien hizo todo eso. Esta le preguntó tontamente, ¿y papá conoce esta otra historia? Claro que no, le responde José. Y espero que no le digas nada. Tienes que guardarme el secreto, así como yo te guardé el tuyo sobre la verdadera paternidad de tu hijo. Esta le gruñe, está bien hermano, no tienes por qué recordármelo. Annie, un poco enojada por el comentario, le da la espalda a su hermano, se acuesta y trata de conciliar el sueño por un par de horas antes de ir a trabajar, pensando en lo triste que estaba por haber traicionado a su amado esposo, aunque tuvo sus razones para hacerlo. El problema ahora era que su hermano podía usar la información para chantajearla en cualquier momento. Lo que no sabía ninguno de los hermanos era que detrás de la puerta estaba su madre, quien entre lágrimas había escuchado toda su conversación, con las manos en la boca y un nudo en la garganta por la gran sorpresa, que no se podía ni creer. «Vecina, vecina», gritó la señora Elena desde la casa de al lado, «regáleme café, hágame el favor». La señora de García salió con el rostro aún disgustado, el corazón triste y el café amargo por la escasez de azúcar que había en el pueblo. «¿Qué le ocurre, vecina?» «¿Por qué llora?» «Por la verdad, Elena», respondió. «¿A qué te refieres?» «¿Cuál verdad?», volvió a preguntar Elena. «A veces es mejor vivir engañado que descubrir la verdad», comenzó a sollozar. Elena estaba confundida. «Si un día me da un infarto, Elena, trata de al menos ponerle azúcar al café de mi velorio, ya de por sí es muy triste la amargura del corazón para irse también a amargarse la boca con un café cerrero».
Toma, le entregó 1 kilo de azúcar. Elena se sorprendió mientras escuchó estas palabras: no te la gastes tan rápido. Ambas mujeres miraron hacia arriba y en el poste eléctrico estaba posado un horrible pájaro que parecía estar a la espera de algo. Hoy es 12 de marzo. Pasó un mes desde que comenzaron las fuertes protestas en todo el país. El señor García se fue nuevamente al comando del kilómetro 56 y antes le prohibió a su hijo salir de casa, mientras que del otro lado su hermana tiene problemas en su trabajo. Su jefe la despidió porque considera que ya no está en condiciones de seguir trabajando y la envió de regreso a casa. Annie llegó muy triste y preocupada. Se sentó junto a su hermano y su madre que están en el sofá viendo las noticias. Les contó lo que sucedió con su trabajo y su madre inmediatamente recordó lo que escuchó el otro día en la habitación, pero, aún así, le dijo que contara con todo su apoyo y le juró que nunca la dejaría sola en ningún momento, mientras que su hermano la ignoró porque le dio más importancia a lo que decían en el noticiero de la mañana. Minutos después todos miraban el televisor atentamente y de repente ocurrió algo inusual. El programa fue interrumpido por una noticia de último momento. El presidente de la República en vivo anunciando la suspensión de garantías y declara al país en toque de queda con tiempo indefinido hasta lograr apaciguar las terribles marchas y confrontaciones que habían terminado en la muerte de muchas personas. Sacó a la Guardia Nacional a las calles a reprimir y eliminar a los protestantes justificando un supuesto golpe de Estado y conspiración contra el gobierno. Todo era un caos. A partir de entonces todo se volvió un potencial peligro, especialmente para la mamá de los chicos que salía a la calle hasta tarde a hacer largas colas para tratar de comprar la escasa comida. 1 minuto después sonó el celular, lo contestó Annie como de costumbre. Era su padre el señor García quien le dijo que estará bien y que sus superiores le habían ordenado hacer lo que más se temía. Esta le respondió que ya sabía lo que estaba ocurriendo y lo que le estaban ordenando hacer porque acababa de escucharlo en las noticias y le pidió entonces de manera insistente que se retirara, que no lo hiciera porque la vida de las personas era más importante que ese trabajo. El señor García le respondió: hija, la vida de ustedes depende de mi trabajo. Annie, casi entre lágrimas, colgó el teléfono y le contó a su madre y hermano lo que su padre le dijo. Estos, sin cruzarse palabras, se miraron a los ojos con expresiones pasmadas que los hacían verse notablemente preocupados. Pasó una semana y en los pocos noticieros que no fueron censurados solo publicaban noticias de terror. En la radio informaron que cada vez se elevaba más la cifra de muertes violentas durante saqueos masivos a lo largo del país y que salir a las calles en horas de la noche sería como caminar de la mano con la muerte. Durante las noches solo se escuchaban disparos y los escalofriantes gritos de las personas en sus casas por miedo a ser impactados inocentemente por balas perdidas. Muchos jóvenes, activistas y políticos son apresados, secuestrados y torturados en los distintos centros de detenciones del país. Los hospitales están colapsados y la mamá de Annie comenzó a sentirse enferma, por si fuera poco. La señora de García sufría de alta presión sanguínea. Anteriormente estaba en control, pero debido a la escasez de medicinas en las farmacias del pueblo, no pudo seguir con su tratamiento. Annie, preocupada por la condición de su madre, le dijo que se quedara en la casa, que ella saldría con su hermano a comprar la comida ya que su padre no estaba en el pueblo para hacerlo. La señora de García, aunque de repente tiene un mal presentimiento, aceptó la propuesta de su hija y le recomendó entrar por la cola de las mujeres embarazadas para que le den prioridad, entonces así entraría a comprar más rápido y no los abrazaría la peligrosa noche en la calle. Annie le planteó el plan a su hermano, el cual estuvo de acuerdo y salieron de inmediato caminando al supermercado puesto que ya el pueblo no tenía suficientes carros de tráfico por la escasez de repuestos y todas las diligencias eran de a pie. Al salir cruzaron por una cancha de fútbol que parecía más bien un potrero por el estado de abandono en que se encontraba. Allí en ese lugar ambos miraron hacia arriba y se apreciaba un cúmulo de pájaros negros que volaban en círculos por debajo de las nubes grises, esperando tal vez a algún desafortunado. Annie exclamó: «¡Oh no! Otra vez esos malditos pájaros! Caminemos rápido, Carlos». La señora se quedó sola en la casa y 40 minutos después de haberse ido sus hijos, alguien tocó desesperadamente la puerta. Esto la sorprendió y se alteró mucho, empeorando su condición, pues pensó que le había ocurrido algo malo a sus hijos. Abrieron la puerta y se impresiona al ver que era su esposo, el señor Ángel García. Se había escapado del comando del kilómetro 56 donde había vuelto a sus labores anteriores. Este le preguntó desesperado: «¿Dónde están los muchachos?». Ella, asustada, titubeante y temblorosa, le respondió que ellos tuvieron que salir al supermercado a comprar la comida porque ella estaba muy enferma y no podía salir ya que conforme pasaban aquellos días tan estresantes su salud estaba empeorando.
El señor García preocupado le dijo que cuando pudiera le enviaría un médico del comando policial y le expresó su inquietud por los chicos, ya que el gobierno envió a los guardias represores a todos los pueblos del país, principalmente a los fronterizos como la Villa del Rosario, y que habían enviado a los más desalmados y sanguinarios funcionarios de la ciudad. Todo con el argumento de que se estaba planificando un atentado desde países extranjeros contra el presidente de la República. La señora, al ver que cada vez las nuevas noticias empeoraban su enfermedad, pensó que para ella todo era cuestión de tiempo, entonces decidió contarle a su esposo lo que escuchó el otro día en la habitación de los chicos. El señor García la escucha sorprendido, decepcionado y casi entre lágrimas por el relato de sus hijos que con mucho dolor le hicieron cambiar la percepción que tenía de ellos. Luego se despidió de su esposa, le dijo que les diera a los chicos un gran abrazo de su parte cuando volvieran y salió muy disgustado de la casa donde la señora se quedó otra vez sola. Al subirse en la patrulla, casualmente es llamado por radio para que se presentara en la alcabala de la salida del pueblo lo más rápido posible. Para explicar su sospechosa ausencia, él solo se defendió diciendo que estaba haciendo unas labores que había dejado pendientes y que pronto estaría allá. Del otro lado, los chicos llevaban 45 minutos de haber salido de casa y ya tenían media hora en la extensa cola que se alargaba hasta una cuadra de distancia. José solo había avanzado 15 metros mientras que Annie ya avanzó más de 30 por estar en la cola preferencial de las embarazadas. Extrañamente esa medida se estaba respetando, a ese paso ella compraría primero, pero igual tendría que esperar a su hermano. Lo que ella no se esperó era que después de hacer su compra tuvo que quedarse casi hasta el atardecer esperando a Carlos porque no podía llevar sola todas las bolsas ya que eran muy pesadas. Luego pasó algo inesperado que marcaría el principio de sus desgracias. José llegó a la puerta del supermercado después de pasar varias horas en la cola y al pedir la comida que iba a llevar, miró al vendedor y se impresionó tanto que hasta olvidó dónde había guardado su dinero. Se dio cuenta de que el señor que le vendió la comida era el mismo mecánico que los ayudó el otro día en la carretera a él y a su padre. Este sospechoso hombre estaba enchufado con algunos guardias que a punta de sobornos y acuerdos comerciales ilegales lo dejaban pasar libremente alimentos bachaqueados por las alcabalas desde la ciudad. Era un verdadero bachaquero con licencia, y por eso su reacción e inquietud el día del incidente con la patrulla cuando el señor Ángel García insinuó que los bachaqueros debían estar presos. José pagó su compra y rápidamente salió temeroso a buscar a Annie para largarse del lugar pues sabía que corría peligro. Para la mala suerte del chico, el vendedor recordó su cara y pensó que el joven estaba prófugo de la justicia. También pensó que este era un competidor y que podría arruinarle su negocio de bachaqueo de alimentos, así que decidió mandarlo a eliminar inmediatamente. Entonces, mientras José buscaba a Annie, el vendedor llamó a un amigo, al teniente que estaba en la alcabala de la entrada de la villa, le contó lo que estaba ocurriendo y le pidió que le enviara una patrulla para que se llevaran al chico lo más rápido posible. El teniente le dijo que llamaría a la patrulla aliada más cercana al lugar para hacer el trabajo. Ya estaba oscureciendo cuando José encontró a Annie, le dijo que tenían que irse lo más rápido posible de ahí porque corrían un gran peligro. Esta pensó que era porque ya estaba oscureciendo y se limitó a hacerle preguntas a su hermano. Unos minutos después de esperar ilusamente un taxi, se dieron cuenta de que ya casi todas las personas se habían marchado, que los autos no estaban circulando por la zona y que solo hay una sospechosa patrulla merodeando por las cercanías del supermercado. José comenzó a inquietarse, lo que lo llevó a tomar la decisión de irse caminando a casa, tomó todas las bolsas de comida y le dijo a Annie que lo siguiera. Se fueron pasando por calles muy solitarias y por los callejones de los barrios más sombríos para evitar encontrarse con los sanguinarios guardias. Lo que no sabían era que desde un principio los estaban siguiendo muy de cerca, hasta que inevitablemente los interceptaron de sorpresa 4 uniformados en una calle cualquiera, lo que podría significar el fin para los hermanos García. Los chicos quedaron paralizados por un momento al verse en esa escena sin posibilidad alguna de escapar. José soltó las bolsas para abrazar a Annie, la cual por su embarazo no tenía ni la opción de correr. Uno de los guardias extrañamente lo reconoció, pero esta vez, José no tendría la misma suerte que tuvo en las Torres del Saladillo. El hombre se paró cerca de ellos, le ordenó a José que soltara a la chica y se pusiera frente a él. Así lo hizo para luego darse cuenta de que todo estaba perdido. El guardia se quitó el casco de seguridad para que el chico viera que estaba frente a la muerte misma, ya que este uniformado era el mismo que había golpeado en la ciudad junto con sus compañeros. José del miedo quedó de rodillas, mientras solo podía ver conmocionado al resto de los guardias llevarse a Annie por la fuerza.
Los hombres llevaron a la chica a la patrulla que estaba del otro lado de la calle, para trasladarla a la alcabala donde decidirían su suerte. Estos tres decidieron esperar a su compañero, mientras este otro solo golpeó a José hasta más no poder. Lo lanzó entre las bolsas de comida y sin mediar palabras le dio 3 disparos en el corazón, que unos segundos más tarde lo dejarían sin vida. Un momento después se acercó velozmente una sospechosa patrulla a la escena. El guardia homicida no pensó que fuesen sus compañeros, porque en ella venía solo un hombre que parecía estar vestido de civil, el cual aprovechó que el uniformado estaba sin el casco de seguridad y le disparó en la cabeza. El misterioso hombre se bajó de la patrulla y no miró más que de reojo la escena sin tratar de distinguir el rostro de los cadáveres. Se volvió a subir en la patrulla y retrocedió por el mismo camino por donde llegó, para evitar que más adelante se diera un posible encuentro con los compañeros de este guardia que acababa de liquidar. Del otro lado estaban los 3 hombres impacientes en la patrulla, donde también estaba la temblorosa Annie que se había imaginado lo peor cuando escuchó los disparos. Uno de ellos, al escuchar los disparos y ver que su compañero no volvía, decidió ir a inspeccionar. Llegó al lugar y, sorprendido, observó la escena donde inexplicablemente estaban tanto el chico como su compañero muertos. El guardia tomó a su compañero y lo llevó a la patrulla donde lo puso junto a la asustada chica quien pegaba gritos de terror y fue silenciada con un cachazo de escopeta que la dejó desmayada de forma instantánea. Más tarde, después de haber partido de la escena de los crímenes, los 3 guardias llegaron a la alcabala de la entrada al pueblo y le informaron al teniente lo que había ocurrido con su compañero y el chico al que le habían ordenado ejecutar. El desalmado hombre no se molestó ni en lamentarse por la baja del uniformado y llamó al vendedor para informarle que el objetivo había sido eliminado, el trabajo estaba hecho. Aquel solo le agradeció y le dijo que después arreglarían las cuentas. Los 3 guardias, enojados por la pérdida impune de su compañero, buscaron con quién pagar su furia y sacaron a Annie arrastrada de la patrulla para llevarla entre gritos a la zona de los condenados. A mitad de camino, 2 de los desalmados hombres la obligaron a arrastrar el cadáver del guardia hasta su último destino, donde le amarraron las manos en la espalda y la hicieron arrodillarse en una larga fila de personas que tendrían la misma suerte que todos los que anteriormente habían pasado por ahí. El lugar era oscuro, tenebroso, lleno de bolsas con cadáveres, fosas comunes, olor a sangre y un suelo humedecido con lágrimas. Las víctimas eran jóvenes protestantes, políticos perseguidos, militares alzados, bachaqueros, opositores y adeptos al gobierno y hasta personas inocentes de todo que no entendían nada de lo que estaba ocurriendo en el país. Los amuros estaban allí, planeando, esperando pacientemente que mataran a la siguiente persona. Annie, llorando al conocer su destino, les dijo a los hombres que ella era la hija del comandante Ángel García, intentando con ello salvar su vida, pero estos guardias, como eran enviados desde la capital del país, no conocían a nadie con ese nombre y no le dieron importancia a su comentario. Le colocaron unas esposas, una capucha ensangrentada en la cabeza y uno de ellos la golpeó en la cara para que se callara la boca. El general encargado del despliegue policial en esa región estaba en la puerta de la alcabala sentado, leyendo el periódico. Solo malas noticias. A él no le agradaba lo que hacía, era consciente de todo lo que ocurría en ese lugar, pero debía seguir órdenes, aunque eso implicara una victoria sin honor. Pasando página por página, llegó a la del medio, donde observó una terrorífica escena de un hombre en un cafetín que al parecer fue devorado por cientos de pájaros. Solo uno de sus brazos estaba completo y extrañamente también tenía tatuados un montón de pájaros negros. Consecutivamente llegó el señor García a la alcabala, donde él lo estaba esperando para preguntarle lo que había hecho en todo el día, que era más importante que cumplir con sus labores en el comando del kilómetro 56. García le dijo que era algo confidencial. El general le recordó con una cachetada que estaba hablando con su superior y que podría interpretar sus acciones como conspirativas y podría mandarlo a eliminar si no le daba una buena justificación de inmediato. El señor García le explicó que fue a visitar a su familia en su casa, que su esposa estaba enferma y que tuvo que buscarse ropa de civil para tratar de dar con el paradero de sus hijos que habían salido a comprar en alguno de los supermercados del pueblo, que su hija estaba embarazada y que se quedó hasta tarde buscándolos, y que por esas razones no logró regresar a cumplir sus labores. El general le dijo en un tono de voz elevado: no estoy 100% convencido, yo también soy un padre de familia responsable y entiendo la preocupación del grupo respecto a la situación de sus familias, pero aquí las órdenes se cumplen al pie de la letra porque solo así es como se completa la misión. Tal vez no nos guste lo que hacemos, pero son gajes del oficio, no lo elegimos, solo obedecemos. A mí también me preocupa mi familia, pero aquí estoy haciendo el trabajo. ¿Quedó claro, García? Sí, señor, respondió. La próxima vez debe avisar antes de actuar sin permiso porque luego podría no tener la misma suerte.
Seguidamente procedió a prestarle un médico del comando y lo envió a su casa a revisar en qué condiciones estaba su esposa, a la cual intentaron llamar al teléfono, pero no obtuvieron respuesta alguna. García también le comentó sobre 2 cadáveres que vio en el camino, de los cuales uno era un guardia enviado de la ciudad, pero no le dice que él participó en la escena del crimen asesinando a este hombre para tratar de salvar a ese chico. El general quedó extrañado y solo se despidió de García dirigiéndose hacia su oficina para enviar a buscar los cadáveres y recoger sus cosas para irse a la ciudad. La noche era muy oscura y en el ambiente cruzó una fría brisa que llegó junto con otro nuevo general desde la ciudad a suplir al que acababa de ayudar al señor García. Este sí era un verdadero desalmado, les ponía a todos los guardias nuevos la más cruel y despiadada prueba de lealtad, disparar a los condenados a sangre fría. Aunque el señor García no hacía labores en esa alcabala, el destino lo retuvo allí en el momento equivocado y no pudo huir de las órdenes de ese general, el cual le ordenó colocarse su uniforme y dirigirse a la zona de condenados con los nuevos que llegaban a cumplir labores. Los 3 guardias que escoltaban todas estas vidas inocentes salieron del lugar por órdenes del general recién llegado. Era una fila de varias personas arrodilladas, allí estaba Annie al final, a medio respirar con la cabeza cubierta y en shock por pensar en lo que le iba a suceder. Uno de ellos en la marcha volteó para observarla y por curiosidad se dirigió a la oficina del otro general para hacerle una pregunta sobre un tal comandante Ángel García, al cual Annie había mencionado antes de que su compañero la golpeara. El general sustituido se encontraba recogiendo sus cosas para marcharse a la ciudad a cumplir nuevas órdenes por parte del gobernador. Del otro lado estaba el nuevo siniestro general, quien desafortunadamente seleccionó al señor García por ser más veterano para ser el primero en hacer la prueba de lealtad. García le dijo que es el comandante de brigada en el comando del kilómetro 56 y que no formaba parte de ese nuevo pelotón de guardias ascendidos y, por tanto, se rehusaba a hacer la prueba ya que la consideraba innecesaria por los años de servicio y lealtad a las Fuerzas Armadas del país. El general, molesto por el desacato, le dijo que si no lo hacía le daría su arma a uno de los nuevos y ordenaría su inmediata ejecución. El señor García, muy disgustado, solo pensó en dispararle al desalmado general, pero para evitar ser asesinado posteriormente, tomó la difícil decisión de cumplir con la tan cruel prueba de lealtad. El sitio era como un improvisado estacionamiento de tierra, con sangre por todos lados y monte alto en los alrededores. Se dirigió lentamente a la última persona que habían incorporado a la fila. Esta estaba de espalda, supo que era una mujer por la larga cabellera que le sobresalía de la ensangrentada capucha y estaba toda sucia por las condiciones en que la trajeron. No pudo notar que estaba embarazada, solo se paró detrás de ella y respiró profundamente antes de proceder a cumplir con la misión. En la oficina del general saliente, irrumpió el curioso guardia para preguntarle quién era el comandante Ángel García y tratar de evitar la ejecución en caso de que la chica hubiese dicho la verdad. Se dispuso a contarle la novedad al general y este, sorprendido, le respondió que efectivamente ese comandante tenía un par de hijos, entre ellos una hija embarazada, y que la última vez que habló con él había sido en los últimos 15 minutos antes de que el otro general lo llevara a la zona de condenados. Enseguida el guardia le contó todo lo que había pasado con esos 2 chicos y le dijo que posiblemente la chica iba a tener la misma suerte que su hermano si no hacían algo pronto. Ambos hombres corrieron lo más rápido que pudieron al lugar de la ejecución, pero ya era muy tarde. Aunque el señor García había hecho lo posible para evitar que su hijo muriera al pie de las torres del Saladillo, no supo que todo aquello fue en vano. No pudo hacer nada para salvar la vida de su hija y, sin saber quién estaba bajo la capucha ensangrentada, pensó en ella, sacó su arma y entre lágrimas apuntó a la chica susurrando en voz baja: «Perdóname, hija». Luego un disparo silenció todo el lugar, los pájaros volaron y Annie se desplomó sin oportunidad de decir «No lo hagas, papá», al escuchar la voz de su padre por última vez. A partir de ese momento un espantoso escalofrío endureció el alma del señor García de pies a cabeza, el malestar y el sentimiento de culpa removieron todas sus entrañas y, como él mismo lo dijo un día, la suerte de su familia dependió inocentemente de su trabajo. Por otra parte, llegó el médico a casa del señor García y en la entrada había un horrible pájaro negro posado en la reja, como esperando a alguien. El hombre lo espantó y entró a la habitación. Allí encontró a la señora de García, fría, sin color ni signos vitales, al parecer a causa de un infarto provocado por la enfermedad y la angustia de ver que sus hijos no llegaban a casa. Los abrazos que ella encomendó a su esposo quedaron ahogados en sus ganas, cuando aún vivía, y la muerte terminó por enterrar los 2 abrazos en el profundo olvido.
Horas después, mientras pájaros negros volaban en círculos, llegaron 2 patrullas a la alcabala con los cuerpos de la esposa e hijo del señor García, quien, al verlos, solo pudo apoyar sus manos en una inmensa pared de arrepentimiento. Su corazón se destruía por el dolor al ver la triste escena que le mostraban sus ojos. Gritó, y posteriormente se aferró a el arma que traía en su cintura. No estaba dispuesto a soportarlo, y sin dudarlo, mientras los demás lo observaban, soltó un disparo en su cabeza que lo dejó sin vida casi instantáneamente, aunque antes de quedarse sin aliento, pensó: lo siento, Annie, vas a quedarte solita, a criar a mi nieto. Fin. Próximamente, La garantía mortal del toque, parte 2. Menciones especiales: Ángel David Rodríguez, Ángel Rangel, Profesora Consuelo Bustos López, Emiliani Gamarra, José Carlos Gamarra, María Elena Pineda y Rosiris David. Si te gustó la obra, suscríbete al canal para escuchar más historias del moralejista, dale me gusta, deja un comentario qué tal te pareció y compártela con tus amigos. Cualquier donación la puedes hacer en el link de PayPal en la descripción del video. Gracias por escuchar el audiolibro.